Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola mis queridos amigos, buenos días. Un gran jueves para todos ustedes. Hoy es día 2 de mayo. La bendición del Señor sea con cada uno de nosotros en cualquiera de las necesidades, planes, objetivos espirituales y físicos que tengamos. Es para mí un gran placer poder acompañarte un día más con el estudio de hoy que tiene por título La obediencia, el fruto de la fe. Vamos a repasar nuestro texto base de esta semana que se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 119, el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Justamente este texto base es el que nos da un punto de partida para el tema de hoy, que hablamos sobre algo tan importante, tan esencial y parece tan difícil para el ser humano, la obediencia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 3 y vamos a leer los versículos que se encuentran entre el 27 al 31. Luego veremos algunos otros textos más del libro de Romanos, pero mientras leemos estas partes de la Biblia, estos versículos, concentrémonos en preguntarnos qué nos enseñan ellos sobre la salvación solo por la justicia de Cristo. Vamos a la Biblia. Comencemos con Romanos capítulo 3, versos 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos ahora a Romanos capítulo 6, versos 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Queridos amigos, un nuevo viento sopla en la iglesia cristiana, en los días de Lutero. A decenas de miles de personas se le enseñó
a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. Indudablemente, estas personas, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo eran, solo veían cosas que las desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar a Jesús. Por eso es esencial que tú y yo miremos la cruz. Porque mientras veamos el amor, la misericordia, el carácter de Cristo en esa cruz, la perfección, nos daremos cuenta de nuestra imperfección y de la necesidad que tenemos de Cristo. La gracia de Dios nos cambia, queridos amigos. Cierto día John Wesley asistió a una reunión morava en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extremadamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Y exclamó: «Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte». Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2 y algunos textos más de la Biblia. Veamos qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana. 1 de Pedro capítulo 2 verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 2 de Pedro capítulo 3 verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Colosenses capítulo 1 verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios capítulo 4 versos 18 al 24. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Los reformadores, queridos amigos, estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más y más verdades. No contentos con el statu quo, ni con una experiencia religiosa rígida con poco o ningún crecimiento, anhelaban constantemente conocer mejor y más a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, queridos amigos. Y no solo eso, encarcelados, exiliados, ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como nos dice Hebreos capítulo 11, verso 10. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores, y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres. Libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. Al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes? Piensa esto muy bien y reflexiona, porque en realidad es la base por donde tú estás andando. Veréis, dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto es inmutable, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requiere. Por eso y para eso vino Jesús, como nuestro Redentor. Era su misión al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo.
Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley es ensalzada. Pregunta el apóstol Pablo: ¿luego por la fe invalidamos la ley? Y él dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 3, verso 31. La promesa del nuevo pacto es: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos capítulo 10, verso 16. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo como Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como el trono eterno. Hay mucha gente que piensa que la ley fue clavada en la cruz y no es así. No se ha suprimido un mandamiento, ni una jota, ni una tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema de la vida existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado, porque estos son el carácter de Dios. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Por eso, mi querido amigo, si hoy tu problema es la desobediencia, si hoy tienes graves problemas en escuchar la voz de Dios y que ésta no esté acorde con lo que tú estás viviendo y te nace más seguir como estás porque hoy por hoy te place hacerlo, porque trae gusto a tu corazón, a tu mente, piensa y piénsalo muy bien. Quizás lo de ahora, lo poquito de ahora, no tiene nada que ver con lo grande que vas a pasar en el cielo. Y piensa esto también: nadie es tan pecador, querido amigo, que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está guardando para quitarnos las vestiduras manchadas y contaminadas del pecado y ponernos a todos los mantos blancos de la justicia. Nos ordena vivir y no morir. Y muchas veces nuestro enemigo, el diablo, nos induce a caer en comportamientos de desobediencia tan sutilmente que nos damos cuenta cuando ya somos igual que cualquier persona que no cree ni confiesa el amor de Dios. Pero, querido amigo, nadie ha ido tan lejos como para no volver a escuchar la voz de Dios. Si tu corazón está a los pies de Él, si quieres hacer su voluntad, si quieres obedecer, hoy es el momento de tomar la mejor decisión de tu vida y decirle, aunque no sea fácil: sé que estarás conmigo, sé que me ayudarás a crecer, sé que me ayudarás a tener un carácter conforme a un hombre según tu voluntad o una mujer según tu voluntad, y nos ayudarás, Señor mío, a tener un carácter apto para el cielo. Ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, grande, Señor, es tu justicia e inmensa tu misericordia, Señor. Mientras más nos apegamos a ti, a tu cruz, Dios mío, más nos damos cuenta que pecamos, que somos malos hijos, que no hacemos bien las cosas. Pero, oh Papá Dios, te quiero suplicar que tu infinita misericordia sea derramada en cada uno de nosotros. Que se cumpla tu promesa, Dios mío, que dice que aquel que empezó la obra será fiel en terminarla. Ayúdanos, Papá Dios. Ayúdanos a tener una vida consagrada a ti. Ayúdanos a no pecar contra ti, a no hacerte mal, a no ir contra tus preceptos, a no ir contra tu ley, a vivir tu justicia, Dios mío, con amor. Te ruego esto porque tenemos gran necesidad de ti, porque nosotros no podemos hacerlo. No hay nada más que mancha, dolor, rencor, maldad en nuestros corazones. Pero Dios mío, si tú entras, si tú moras, si tú te sientas en el trono de nuestra mente, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hágase tu voluntad. En ti reclamamos las promesas y te suplicamos que así sean en nuestra vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.